Muy buenos días, estamos aquí en Directo Oxígeno presentando el cuarto video documento sobre la reparación del equipo Megger. En este caso pues es el MIT-515. Bueno, habíamos tenido problemas. En el tercer video pues habíamos estado revisando pues el circuito completo, tanto la tarjeta grande y la tarjeta pequeña que tenemos por acá, en donde tenemos un fusible y pues este fusible ha sido reemplazado, un fusible de 600 voltios, 1 amperio de cerámica. Bueno, en este caso ya se reemplaza, pues se presenta el tercer video, pero el equipo no funciona absolutamente. Llegamos a 1000 voltios por 5 segundos en la prueba de 1 kilovoltio. Y es ahí en donde pues bueno, se cae el voltaje y entra pues simplemente en que no hace la prueba como debiese. Curiosamente la podemos hacer a 250 y a 500, pero arriba de 1 kilovolt es en donde el problema persiste. Bueno, he estado revisando la unidad a fondo, inclusive ya checando componentes pues digámoslo así, que no tienen tanto que ver, pero bueno, a lo último todo el circuito va ligado, así que pues mucho puede ser sospechoso, tanto la parte de potencia y la parte de control. Bueno, recordemos algo, vamos a recapitular algo que ya he comentado. Tenemos la tarjeta pequeña que tiene relación más con la parte de la terminal Wards y la parte negativa que es esta, la parte positiva vendría siendo esta. Bueno, pues nos dedicamos a revisar bastantes componentes por acá que tenemos de protección, como algunos varistores y también pues acá un termistor de coeficiente negativo, el cual lo tenemos aquí, pues estando en perfecto estado. Lo pudimos medir cortando una patilla, ¿no? Y pues haciéndole mediciones y pues variándole la temperatura para que varíe el coeficiente resistivo del componente de protección, que regularmente pues si nos fijamos esta parte de aquí o al menos esta parte de arriba pareciera pues la parte de ingreso de voltaje de un multímetro, nada más que aquí pues es eso, es una pequeña fuente, pero que también mide, ¿no? Entonces es una fuente de HV que también mide pues insulación, a su vez es resistencia del orden de los 10 teraohmios. Bueno, buscamos, no encontramos nada en la parte negativa y ward. Solamente fue el fusible, pues hubiera sido maravilloso que hasta ahí hubiera parado todo y que hubiera funcionado, pero ustedes vieron en el tercer video que no fue así. Bueno, entonces nos inclinamos un poco más ahora a la tarjeta positiva, que vendría siendo esta gran tarjeta, en donde aquí está el polo positivo, ¿no? De la corriente continua. Y estuvimos pues buscando bastante, inclusive pues aquí tenemos este componente, parece un capacitor, pero bueno, había que averiguarlo. Pues cortamos una pata, por aquí la cortamos para poder medirlo, y sí, efectivamente es un capacitor de 47 nanofaradios, no es micros, es nanofaradios, y bueno, ahí lo apunté. Y bueno, estuvimos revisando las series de resistencias, cosas que pudiéramos sospechar, ¿no? Estos varistores, pues no. E incluso sospechamos del transformador que tuviera algún tipo pues de daño, de algún tipo de problema, pues no era por ahí. Buscando pues encontramos un elemento conmutador mecánico que vendría siendo pues este relevador de alto voltaje, y sí que aquí tenemos unos problemitas bastante visibles que podemos probar. Bueno, yo hice algunas pruebas con el elemento. Este relevador es un relevador de 10.000 voltios que me costó bastante encontrar hoja de datos de esto. Y a lo último fue bastante batallar para poder dar con la información pues adecuada para saber exactamente de cuánto es y cuál es la equivalencia actual, ya que este componente está obsoleto totalmente, pero pudimos conseguir pues ya al menos los datos del relevador que vamos a relevar. Curioso, ¿no? Del relevador que queremos relevar. Bueno, ¿qué daños tiene este relevador? Bueno, primero que nada vamos a ver aquí un poquito sobre su numeración. Vamos a poner esto así.
y pues dice ser un Synergy 3 FRD72207, el cual es un relevador read relay, ¿no? El cual pues maneja una polaridad, no es un relevador que podamos nosotros no tomar en cuenta la polaridad, ¿no?, de ingreso hacia la bobina para que actúe este elemento, teniendo positivo acá y negativo en esta parte. Bueno, eso hace alusión porque sencillamente, como lo veamos, pues ahí tenemos las patitas, y la patita de arriba, digámoslo así, pues es la positiva, ¿no?, y la de abajo pues la negativa. Este relay tiene aquí pues saliente de este epoxi, pues unos especies de tornillos con unas tuercas, y obvio estas tuercas serían pues de plástico para no entorpecer o no provocar alguna chispa o intervenir en el circuito al estar operando este relay de 10.000 voltios. La tarea fue encontrar los datos de este relevador. No fue fácil, se tuvo que intuir por algunas cosas. Créanme que no encontré la hoja de datos exacta nunca, ¿no? Pero sí un sustituto actual bastante coherente para agregar al circuito. ¿Cómo supimos entonces de cuánto es el voltaje de ingreso del coil? Pues simplemente porque armamos toda la unidad y colocamos estos dos cables, e incluso pues con la polaridad ahí bien colocada, simplemente porque miren, ahí está, es positivo y el otro es negativo. Bueno, esto se hizo porque obviamente el relevador necesita una polaridad para poder precisamente hacer bien el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene el relevador? Pues este relevador, vamos a hacerle una pequeña prueba, una simple prueba en resistencia a su bobina, y vamos a notar pues que tenemos nada, ¿no? Está abierto completamente. Pues esto está abierto, se abre, incluso la coloración del elemento pues se ve algo deteriorado, ¿no? Se ve un poco amarillento y huele a quemado. Entonces es ahí en donde la situación es un poquito fuerte, ¿no? Vamos a volver a hacer la prueba. Vamos a volver a colocarnos. Ya estamos aquí, ya estamos en el otro pin. Y en verdad no tenemos absolutamente nada. Tenemos un elemento abierto, una bobina abierta, el cual pues no tiene un trazo a medir. Vemos también que este elemento tiene aquí este tipo de cable de flyback, o es un cable de HV, el cual pues dice ser un cable, ¿no?, de aproximadamente, por aquí lo leímos, creo que es del 18 o el 21, no recuerdo, el cual es bastante gomosito, es una mezcla ahí, ¿no?, para poder evitar que tuviésemos una descarga hacia tierra o hacia algún componente en la tarjeta. Así que el propio cable ya viene proveído. Esto va conectado así, y uno, ¿no?, de los conectores espada, pues va uno conectado en esta parte y el otro conectado aquí precisamente a la salida, ¿no?, en donde se va a comunicar con estas resistencias y luego llegaríamos al positivo. Así que este elemento va aquí. En su momento, créanme que les cuento y les confieso que yo medí la bobina puesta al circuito, dándonos alrededor de, no sé, así algo así como 100 ohms o 90 ohms. Bueno, eso pues obviamente en resistencia, pues eso nos dijo cosas como que no es eso, ¿no? Inclusive podemos hacer esa medición ahorita. Vamos a ver por qué es lo que mide y por qué fui yo engañado. Bueno, yo fui engañado porque si ustedes se fijan, yo estoy midiendo precisamente donde estaba este coil, donde estaba este relay, y tenemos 270 ohms. Entonces ustedes dicen, bueno, pues es coherente, ¿no? Puede ser que esta lectura pertenezca pues a la resistencia de la bobina interna que tiene este relevador, pero o no. Fui engañado
totalmente, llevándome la sorpresa de cuando retiro el elemento, es ahí en donde me encuentro que está abierto, como ya lo vieron ustedes. Así que en su momento esta reparación pudo haber sido un poquito más rápida. Sí y no, porque el componente, les quiero contar una pequeña historia a este elemento. Si ustedes se fijan en el número de parte que les acabo de mostrar, no van a encontrar nada prácticamente, y los redirecciona, ¿no?, por compañías en Estados Unidos de componentes electrónicos, semiconductores, pues a el nuevo portafolio, el nuevo catálogo de la Synergy 3, de este tipo de relevadores, en donde te dice cuál puedes agregar ahora, ¿no? Y dentro de toda la gama de nuevos relevadores de alto voltaje o read relay, pues exactamente esta combinación no la tenemos. Entonces créanme que yo ya tengo pedido el componente, voy muy adelantado, incluso llega el día de hoy, espero llegue. Bueno, eso fue lo que sucedió. Entonces, ya cuántos elementos tenemos dañados en este equipo, cuántos van a la cuenta, pues van 2. Un fusible entre tierra y guarda, ¿no? Entre tierra y guarda. Y ahora nuestro read relay o relevador de alto voltaje. Este relevador también, por otro lado, es normalmente cerrado. Normalmente cerrado. El relevador es normalmente cerrado y eso vamos a pues verlo en este momento. Bueno, aquí ya colocado pues tenemos alrededor de 0.8 ohmios, pero en realidad pues es esto, normalmente cerrado. O sea, tenemos pues entre la terminal A y B pues una continuidad, porque internamente así es. Pregunta entonces, si teníamos un circuito, normalmente vamos a callar esto poniéndolo en resistencia. Entonces, si esto es normalmente cerrado, porque no teníamos la conmutación de voltaje, bueno, es algo complicado. Simplemente porque al nosotros encender el equipo, no puedo probarlo exactamente, pero aseguro que entra un voltaje aquí de reconocimiento del elemento. O sea, haría un cambio sin voltaje, simplemente nada más un cambio, sin conmutar voltaje entre primario y secundario de este transformador, solo para hacer reconocimiento. Entonces, obviamente no se logra porque tenemos una bobina abierta, es bobina. Y al momento de querer operar a 1 kilo, que es en donde falla. De hecho, realmente ni a 500 volts funciona bien coherentemente. Pero bueno, lo demuestra más y se nota más, como lo vimos en anteriores videos, pues en 1 kilovoltio hacia 5000. Esos 3 tensiones, pues ahí tenemos que se declara, ¿no? Incluso marca otras cosas raras, un código raro, una especie de letras. Y esas letras, pues hacen alusión a que si nosotros tuviéramos tensión en lo que estamos midiendo. Entonces, pues no, porque no tenemos ni siquiera conectado nada. No hay coherencia. Bueno, todo esto es y se ocasiona por nuestro relevador de alto voltaje Read Relay de Synergy 3. Así que eso es lo que estamos viendo. Ahora, ¿cómo sé que este componente, en verdad, si no tengo la hoja de datos, cómo sé yo que es normalmente cerrado? Créanme, pasé 2 tardes completas, ¿no?, después de comer, en donde estuve investigando bastante sobre esto y encontré algo bastante aclarador, si pudiéramos decir así. Cuando un relevador de este tipo tiene polaridad, todos son normalmente cerrados. NC. En inglés es normally closed. Así que pues tengo bastante información porque he pasado mucho tiempo estudiando sobre este componente, pero no de este, de la familia que sigue de este componente, que son las mismas dimensiones, 60 milímetros, ¿no?, pues de largo, ¿no? Y todas las demás medidas son las mismas. Entonces, lo que pude lograr conseguir, pues es simplemente lo mismo que están viendo ustedes, lo mismo, pero las conexiones salientes aquí no lo tendríamos, sino que lo que pedimos es con la parte de la espada de conexión montada en el relevador. Así que eso fue lo que conseguí.
y pues obviamente tendríamos que hacer unos cables de HV para conectar la pieza ya que llegue, ¿no? Que espero llegue ahora. Bueno, es caro bastante, esto cuesta 3,000 pesos, es muy caro. Y bueno, la aplicación de este relevador en sí, si nos fijamos, en el próximo video voy a mostrarles algo en la computadora sobre la información de este componente. La aplicación número 1 del componente es uso médico, específicamente desfibriladores o reanimadores, ¿no? Para pues emergencia, o sea, este aparato que se te conecta, que se te puede poner en el esternón y en el pecho para poder hacer una descarga a tantos voltios, dependiendo de, no sé si el volumen de masa de la persona o de la edad, o bueno, tantas cosas. Este relevador se encarga de conmutar ese voltaje y de conmutarlo, ¿no? Y de cerrar el circuito y de abrir el circuito cuando se desee, según el tiempo de exposición que se tenga que tener en un choque eléctrico para reanimar un corazón, ¿no? Que está desfibrilando, ¿no? Entonces, en el datasheet de este componente, todos mencionan que digámoslo así, el propósito número 1 sería uso médico en desfibriladores. Bueno, y aquí, ¿por qué Megger lo utiliza? Pues bueno, porque no deja de ser un equipo HV, una fuente de HV de hasta 5,000 voltios, hay hasta de 15,000, 10,000 voltios. Esta es la gama más pequeña, ¿no? En voltaje. Y pues tenemos que tener un conmutador de alto voltaje. Y qué mejor que esto, ¿no? Que se aproveche y que no nada más sea para uso médico, sino que Megger lo utiliza pues para la prueba de aislamiento. Entonces, pues creo que no se me olvida ningún punto. Y sí quiero comentar como consejo que, bueno, es algo que ya toda la vida no se ha sabido, pero no es nada nuevo lo que voy a comentar. Pero si quieren realmente saber si un componente está dañado, pues no confíen mucho midiéndolo puesto, ¿no? Sí hay que quitarlo. En mi caso yo fui burlado. Esto duró 2 días más de diagnóstico tan solo por no haber quitado este componente. Entonces, bueno, pero bueno, también me comprenderán, ya medimos qué es lo que mide aquí, o sea, qué es lo que mide donde va conectado nuestro relevador, y ya se fijaron que hay algunos ohmios haciendo esa alusión como si fuera la resistencia de una bobina, pero no, nuestra bobina está abierta. Bueno, por otro lado hay un punto más que quería comentar, importante. Bueno, se me ocurrirá en el siguiente video. Había otra cosa, un punto importante, y parece que lo he olvidado. Pero bueno, creo que bueno, sí, ya lo retomé. Sobre las medidas que podamos tomar en los componentes, ¿no? Ya sea pasivos, activos, no sé, bobinas, resistencias. Bueno, hay que tener ciertas habilidades para también medir pues cosas puestas, sin retirarlas. Sabemos todos que retirar componentes es un poquito enfadoso y un poquito tardado y un poquito invasivo, pero hay veces que no hay de otra. Yo lo que hago, y bueno, es un truco bastante viejo, no voy a decir nada nuevo, es quitarles una patita. Miren, así lo hice aquí. Y con eso lo puedo medir perfectamente. Una al aire y la otra conectada al circuito, que no te afecta. Y ahí ya lo soldo y no afecta en lo absoluto. Y así lo hice, créanme, en muchas cosas. Pero pues no lo hice en lo que lo debí de haber hecho, ¿no? También por otro lado, vale la pena el comentario. Nunca llegué a sospechar tanto del relevador de alto voltaje, porque a nosotros poner el botón de test se escucha algo. Siempre lo escuché, y aún así con el componente quemado. Se escuchaba no un clic como tal, pero sí una conmutación, una conmutación que se oía. Tal vez era el golpeteo, ¿no?, de la vibración en cuestión de milisegundos en la acción de este transformador de alto voltaje. No lo sé, pero lo tengo grabado dentro de mi cerebro, ¿no? Lo tengo captado perfectamente, ¿no? Entonces, cuando ya tengamos en nuestras manos el nuevo relevador, pues créanme que voy a darme cuenta y voy a poder comparar
al menos yo, porque ese sonido ni siquiera el audio de una cámara lo puede detectar, es tan poquito que solamente la sensibilidad del oído humano pudiera hacerlo, ¿no? Cosa que estuve estudiando bastante, créanme, al presionar el botón, pues escuchar que reacciones ahí internamente, ¿no? A pesar de la carcasa y todo, pero bueno, se escuchaba algo. Yo voy a poder compararlo. Así que bueno, de momento es eso. Tenemos el segundo componente dañado y pues bueno, esperemos ahí pare la historia y pueda pues ya tener un equipo operativo, ya que pues este equipo está urgiendo algo, ¿no? Ahorita estamos en espera de componente de nuestro relevador bueno, es caro, es bastante caro. Y de momento pues es eso lo que quería comentarles. Vamos a esperar. Y en el próximo video pues espero tenerles excelentes noticias, sobre todo pues a mi cliente y a ustedes también con esta información que en algún momento pudiera ayudarles. Muy bien, estamos en Electrooxígeno, un paso adelante en equipos de cómputo, audio, video, potencia, equipo médico diverso. Estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos. Muchas gracias.